¿Se siente impotente? ¿Impotente para controlar su destino? ¿El destino de la nación, su carrera, seguridad financiera e incluso su vida diaria? Estamos en una batalla espiritual por nuestros corazones y mentes. A veces con poca fuerza para salir victoriosos. ¿Qué pasaría si les dijera que hay alguien que puede empoderarles para prevalecer sobre el caos emocional, físico y espiritual en sus vidas? Uno que puede darles el poder para ser más que conquistadores, más que ganadores, más que victoriosos, vencedores. Como vencedores, ya no les definen sus pruebas, sino sus victorias. Como vencedores, ustedes se ponen la armadura dada por Dios que les protege del enemigo y les da poder para conquistar sus mayores obstáculos. Somos llamados a ser vencedores, amigos. Debemos caminar en victoria y fuerza y paz y amor. A veces escucho a la gente decir cuando les pregunto cómo les va, estoy bien dadas las circunstancias. No estamos debajo de las circunstancias, debemos estar arriba de ellas, porque no estamos vencidos, somos vencedores. Amén. Viva una vida de fuerza incontenible, fe inamovible y poder increíble. Descubra cómo podemos ser vencedores. Un nuevo día ha amanecido. Hay esperanza en el horizonte. Descubra 8 maneras para vivir una vida de fuerza imparable, una fe inamovible y un poder increíble en el nuevo libro Vencedores, del Dr. David Jeremiah. En un mundo en el que a menudo nos sentimos desvalidos, la aplicación de estas 8 verdades espirituales directas despertará en usted el poder de Dios para que pueda enfrentar y ser un vencedor en todos los retos de la vida diaria. Descubra cómo vencer la falsedad con la verdad, la ansiedad con la paz, el temor con la fe y más. Solicite Vencedores al enviar hoy su donativo en respaldo de este programa, y si envía un donativo generoso de $75 o más para el ministerio, recibirá el set completo del estudio Vencedores, que contiene el libro, la serie completa de enseñanzas del Dr. David Jeremiah en DVD, incluyendo su entrevista con la anfitriona Sheila Walsh, una guía de estudio correlacionada y el marcador La oración del guerrero. Deje de vivir en derrota. Dios le creó para que usted sea un vencedor. Ordene hoy mismo el nuevo libro del Dr. Jeremiah, Vencedores, o el set completo de estudio. Gracias por acompañarnos en la serie Vencedores, en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, el Dr. Jeremiah quiere enviarle el marcador de libros La oración del guerrero, absolutamente gratis. Póngase hoy en contacto con Momento Decisivo. Y ahora, con ustedes el Dr. Jeremiah, con su mensaje, Vence a la ansiedad con la paz. Estad pues calzados los pies. Ahora escuche esto. Con el apresto del Evangelio de la paz. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. La palabra paz aparece más de 400 veces en la Biblia. Básicamente, hay 2 tipos de paz que se describen en la Biblia. En primer lugar, está lo que llamaríamos paz con Dios. Y en segundo lugar, lo que la Biblia refiere como paz de Dios. Paz con Dios, paz de Dios. Hablemos de la primera. La Biblia enseña que cuando intenta vivir su vida fuera de la relación con Dios a través de Jesucristo, nunca podrá lograr una paz profunda en su vida. Todo el mundo siente este malestar cósmico hasta cierto punto. Pero cuando venimos a Jesucristo y ponemos nuestra confianza en Él, la Biblia dice sobre nosotros: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando nos convertimos en cristianos, la hostilidad entre Dios y nosotros desaparece. Dice: bueno, no soy hostil a Dios,
Pero Dios es hostil a usted debido a su rebelión contra Él y contra su plan para su vida. Y cuando usted viene y se somete a Dios y acepta su plan para su vida, especialmente una relación con su Hijo Jesucristo, la hostilidad, la barrera, el puño que a menudo tenemos hacia Dios, termina desapareciendo. Y de repente ese sentimiento de desconexión con Dios se evapora. Y ahora sabe que no está reñido con Dios, está en comunión con Él. Hay paz con Dios y tenemos la paz de Dios. En más de una ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos que hay una paz disponible para ellos y para nosotros, que es capaz de calmar sus corazones, sin importar lo que esté sucediendo en su vida, sin importar cuál sea la tormenta. Déjenme darles dos de esas promesas. Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y más tarde, en el mismo libro dijo: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabe, yo sé que muchos de nosotros hacemos esto. Cuando vienen los problemas: Señor, por favor, haz que esto desaparezca. Haz que esto desaparezca. Oh, Señor, no sé qué hacer con este problema. ¿Podrías resolver esto porque no sé qué hacer? He orado esto durante más de 50 años. ¿Sabe cuál es mi anotación? 50-0. Dios no hace eso. Dios permite estos problemas en nuestras vidas y luego orquesta las circunstancias para mostrarnos su fuerza en medio de ellos. El propósito de Dios en su vida y la mía no es desaparecer nuestros problemas, sino mostrarnos que en medio de ellos, en medio de nuestro estrés y de nuestra ansiedad, Él es suficiente. Y al descubrir eso, somos ricos. Nos levantamos todos los días con confianza. Amén. Y no sé qué va a pasar hoy, pero esto es lo que yo sé: mi Dios es suficiente. Me enamoré de esta pequeña canción de Joe de Messina, llamada Mi Dios es más grande que eso. Y cada vez que pienso en algo en mi vida que es desafiante, canto esa pequeña canción: mi Dios es más grande que eso. Y Él lo es. Pero déjeme preguntarle, ¿cómo se da cuenta a menos que tenga problemas? Dios permite los problemas para mostrarnos cuán fuerte Él es en medio de todo. Así que aquí estamos, todos nosotros en algún punto en esta vida, y sabemos que estamos viviendo con esa ansiedad que Dios no quiere que tengamos. Quiero darle unas cuantas estrategias para que coloque la paz en su corazón donde reside la ansiedad. Voy a hacer 5 preguntas. Voy a utilizar los 5 interrogantes que siempre utilizan los periodistas: ¿cómo?, ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde? y ¿cuándo? Y cada una de estas es una estrategia que debe marcar en su corazón. Número 1. Aquí está la pregunta: ¿cómo está usted orando? Hay 2 pasajes en la Biblia que nos ayudan con este asunto en nuestras vidas. Uno es Filipenses 4 y el otro es Mateo 6. Yo los llamaría los pasajes centrales de la Biblia sobre la ansiedad. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este pasaje, la palabra afanoso significa ser empujado en 2 direcciones diferentes. Significa tener una guerra interna en el interior, una batalla en su espíritu interior que lo separa. Alguien ha dicho: si es tan grande para preocuparse, es tan grande para orar. Déjeme decirle lo que he aprendido en mi vida personal y en las Escrituras. Cuando me enfrento al estrés y las turbulencias en mi vida, hay 2 tipos de oración que son útiles y que a menudo se pasan por alto en las discusiones sobre la oración. La primera es la progresiva y la segunda es la oración proactiva. Tomémoslas una a la vez. ¿Qué es oración progresiva? Déjeme decirle que cuando estamos bajo presión, ¿qué hacemos? Corremos hacia el Señor, nos apresuramos a su presencia y le damos una lista de cosas a Él, sin siquiera decir hola.
Decimos, Dios, necesito esto, esto, esto y esto, y lo necesito ahora y mañana y el día siguiente, y si pudiera obtenerlo con anticipación, mejor. Pero la oración es un estilo de vida de amor a Dios. Y correr a su presencia con nuestra larga lista de necesidades sin detenernos para enfocarnos en Él, puede deprimirnos más que si nunca hubiéramos orado. Porque si nosotros hablamos con Dios y lo único que hablamos con Él son nuestros problemas, y no le vemos alto y sublime en nuestra adoración, solo nos repetimos nuestros problemas y los conducimos más adentro y no nos ayuda. Es un obstáculo para nosotros. Descubrí que cuando estoy bajo presión es fácil saltar directamente a mis problemas y olvidarme del Dios a quien le oro. Pero cuando oro y adoro a Dios, esto es lo que sucede. Dios crece en mi vida y mis problemas se ponen en perspectiva. Si solo le doy mis problemas, todo lo que tengo es a mí y mis problemas. Pero cuando voy a Dios primero, tengo mis problemas, tengo a Dios y me tengo a mí. Otra ilustración de eso, ¿recuerda cuando los israelitas estaban en Cades Barnea? Y ellos enviaron espías a la tierra de Canaán para ver de qué se trataba. Dios ya les había prometido que les daría la tierra, pero 10 de los espías entraron ahí, la fueron a ver y todo lo que vieron fueron gigantes. De hecho, decían que los gigantes eran tan grandes que en comparación con ellos parecían saltamontes. Y presentaron un informe negativo diciendo, no podemos entrar ahí, nos van a aniquilar si vamos ahí. Esa tierra está llena de gigantes. Pero Caleb y Josué dijeron, estamos más que preparados para hacerlo. ¿Y sabe la diferencia entre ambos informes? La diferencia es esta. La gente del informe negativo regresó viendo sus problemas a la luz de ellos mismos. Pero Josué y Caleb regresaron y vieron a esos gigantes en comparación con Dios. Y dijeron, esos gigantes no son nada para Dios. Podemos hacerlo. Y esa es la diferencia. Oración progresiva significa que no llega primero a pedir y se salta a la adoración. Nunca haga eso. Hará cortocircuito en lo que trata de hacer. Eso es lo primero. Número 2, me gusta llamar a esta oración proactiva. Aprendí esto sobre la oración. Nunca lo vi mencionado en otro libro, tal vez esté en un libro que no he leído, pero debería estar en los libros porque está en el libro. Tratamos a la oración como un remedio. Oramos cuando tenemos una necesidad, cuando estamos en problemas. Oramos cuando no sabemos qué hacer. Oramos cuando estamos desesperados. ¿Cuántas veces la gente me ha dicho, Doctor Jeremiah, lo he intentado todo, lo único que queda es orar? ¿Por qué poner la oración al final de la lista cuando debería estar al principio de la lista? ¿Por qué no va ahí primero? Pero no lo hacemos a menudo, ¿verdad? Escuche Jesús en Lucas 18:1. Dijo que deberíamos orar siempre y no desmayar. No dijo que debemos orar siempre después de desmayar. Dijo que siempre debemos orar y no desmayar. La oración proactiva es aprender a orar antes de las dificultades. Es pedir la fuerza para enfrentar los desafíos antes de que nos golpeen. Es orar de antemano para superar la tentación y la ansiedad. Se prepara para lo inevitable cuando su mente y razón están claras. Orar así trae el poder del Espíritu Santo a su realidad, dándole la fuerza hacia el futuro para superar la dificultad que enfrenta. En otras palabras, la oración no debería ser la última cosa, debe ser su primer pensamiento. Antes de que se abrume por la duda y el miedo, antes de ser vulnerable, ore. Cuando no está ansioso, estresado o bajo presión, es cuando agradece a Dios por su fuerza y es entonces cuando ora, para que se apoye y se defienda de las presiones que seguramente vendrán. Jesús les dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Todos los días deberíamos comenzar y revisar el día y decir, Señor Dios, voy a estar aquí hoy y oro por tu fuerza. Para ser la persona de Dios que debo ser, ayúdame a llevar la influencia de Jesús a esta situación. O hoy me dirijo al médico, Señor. No sé cuáles serán las noticias, pero yo sé que eres suficiente y oro por tu fortaleza. Ore proactivamente. No ore después de que pase. Ore antes de que suceda. Amén. Bien, así que tenemos esto de la oración. ¿Cómo está orando? Eso es lo primero. Número 2.
en qué está pensando. En Filipenses 4, Pablo escribió: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Eso está en el mismo pasaje donde se encuentran las instrucciones sobre la oración. Ahora, con esta lista, Pablo nos dice exacta y específicamente en qué debemos pensar, dejando en claro que podemos dirigir nuestros pensamientos. Oh, dice, no puedo dirigirlos, ellos vienen solos. Bueno, la Biblia no diría que dirijamos nuestra mente si no fuera posible. Se supone que nuestros pensamientos deben ser positivos y edificantes porque son la plataforma de lanzamiento de nuestra vida exterior. Si quiere que su mente esté libre de ansiedad, tome decisiones definidas en cuanto a lo que va a permitir que entre en ella. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Usted es el guardián de su mente. Y podría darle todo tipo de ilustraciones prácticas sobre cómo apagar la televisión. Sigo buscando un canal en el que valga la pena ver algo y todavía no lo he encontrado. En nuestra ciudad tenemos como cientos de canales. Le he dicho a mi esposa, no es una lástima que tengamos todos estos canales y cuando quieres ver algo que es edificante y positivo no encuentres nada que sea de bendición. Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué significa eso? No les voy a dar las estadísticas de cuántas horas nos sentamos enfrente a esa caja de bobos, pero les voy a decir que son demasiadas. Aprenda el poder de apagar porque está arrastrando todas las cosas negativas del mundo directamente a su casa y a su mente. Y es bastante difícil superar eso, quiero decir. La guerra sucia, la guerra política y toda la maldad de la arena política, en ambos lados, es tan desalentador. Tiene que alejarse de eso, tiene que alejarse de todas esas cosas que están en su mente, con la fealdad del mundo en el que vive. Y tiene que ser proactivo para tener las cosas correctas en su mente. Y eso no vendrá por sí solo. Aprenda a poner sus pensamientos en el Todopoderoso. Aquí hay un gran versículo, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Primera pregunta, ¿cómo está orando? Segunda pregunta, ¿en qué está pensando? Tercera pregunta, ¿a quién está siguiendo? Para superar la ansiedad, no puede solo pensar en lo que es bueno, también tiene que empezar a vivirlo. Y a menudo eso significa que necesita un mentor para que le ayude. Por eso Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Les dijo en el mismo pasaje de Filipenses: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El mensaje de Pablo a los filipenses: tomen lo que les he enseñado, practiquen lo que me vean hacer, y ustedes comenzarán a experimentar la presencia del Dios de paz. Quizá es una de esas personas que se preocupa de todo. Tomen un café con un amigo, únase a un grupo pequeño de su iglesia, con personas en las que confíe. Lea un libro alentador acerca de alguien, tal vez incluso del apóstol, que aprendió a entregar sus preocupaciones al Señor. Deje que la paz de Dios en sus vidas influya en la ansiedad de su vida. Aprendemos de otros, ¿verdad? Siempre lea libros. ¿Está usted siempre leyendo un libro? Ahora estoy leyendo 2 libros. Yo voy a leerlos durante esta semana. Están destinados a ayudarme, a animarme. Nunca es tarde para aprender de otros cómo vivir mejor. ¿Amén? Entonces, ¿cómo está orando? ¿En qué está pensando? ¿A quién está siguiendo? Aquí está la cuarta. ¿En dónde está viviendo? Hemos visto cómo, qué y quién. Ahora es el momento de examinar el dónde. ¿En dónde viven sus pensamientos? ¿Dónde está viviendo? Se lo diré. Solo hay 3 posibilidades. O está viviendo en el pasado, o está viviendo en el futuro, o está viviendo en el presente. Jesús dijo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Piénselo, el pasado existe en su memoria. El futuro existe solo en su imaginación. Solo el presente existe en la realidad. ¿Por qué arruinar el único momento de existencia que tenemos al sacar problemas de lugares inexistentes, como el pasado y el futuro?
Esto es lo que sucede. Cuando tomas prestado los problemas del futuro, ahora tienes el doble de problemas. Si vives en el pasado y vives en el futuro, estás permitiendo que dos ladrones te roben la vida. Pero si vives en el presente, la Biblia dice que Dios es suficiente para todos los días. Hay un versículo maravilloso en Deuteronomio 33:25. Esto es lo que dice: y como tus días serán tus fuerzas. Amo este versículo. Esto es lo que significa: Señor, no sé qué va a pasar el miércoles o el jueves, tengo esto y aquello y todo eso, pero todo lo que sé es esto: para este día tengo la fuerza que tú quieres que tenga. Como mis días, así serán mis fuerzas. Yo vivo de eso, quiero decir. Yo tengo tantas cosas sucediendo en mi vida en este momento que si me voy a preocupar podría ser un profesional en preocupaciones. Podría recibir muchos premios. Pero elegí no hacer eso. Esto es lo que he aprendido. No sé cómo va a lidiar Dios con el mañana, pero sé que Él es suficiente para hoy. Y yo voy a descansar en la promesa que Él siempre ha cumplido. Él nunca promete más de lo que puede cumplir. ¿Cómo está orando? ¿En qué está pensando? ¿A quién está siguiendo? ¿Dónde está viviendo? Y finalmente, ¿cuándo encontrará la paz? ¿Se acuerdan de la gráfica foto de la niña Napalm de la guerra de Vietnam? ¿Recuerdan eso? Es una imagen dolorosa de ver. Es una niña de 9 años desnuda que corre por una calle sucia, horrorizada, agitando los brazos. Otros niños corren con ella y detrás de ellos hay nubes ondulantes de napalm flotando hacia ellos y quemándoles su piel. El nombre de ella es Kim Phuc Van Thi. Y ella fue atrapada en un bombardeo de Vietnam del Sur contra los rebeldes del Viet Cong. El fotógrafo que tomó esa foto fue un chico llamado Nick Ut. Dejó su cámara, que había recogido instintivamente, y rápidamente llevó a la niña a un hospital y le salvó la vida. Aquí está el resto de la historia. Kim soportó décadas de sufrimiento físico. Durante muchos años oró a los dioses de las creencias que su familia le había enseñado. Ella oró por sanidad y no recibió ninguna respuesta. Su sueño era convertirse en médico y comenzó sus estudios en esa rama, pero el mundo la conocía de forma diferente y su gobierno la obligó a dejar la escuela para estar disponible para hablar en giras. Devastada y desesperada, buscando respuestas, fue a la biblioteca de Saigón y comenzó a sacar libros vietnamitas de religión de los estantes uno por uno. Y en el montón de libros había una copia del Nuevo Testamento. Después de hojear varios libros, abrió el Nuevo Testamento y comenzó a leer los Evangelios. Y ella se apoderó de los sufrimientos de Cristo al cargar nuestros pecados en la cruz. Poco después, antes de la Navidad de 1982, Kim entregó su vida a Cristo en un servicio de adoración. El mensaje de ese día fue sobre el Príncipe de Paz, Jesucristo. Después escribió cuán desesperadamente necesitaba la paz, cuán preparada estaba para el amor y la alegría, tenía tanto odio, tanta amargura. Quería dejar ir todo mi dolor, quería seguir la vida en lugar de aferrarme a la muerte. Quería a este Jesús. Así que cuando el pastor terminó de hablar, me levanté, salí al pasillo, me dirigí al frente del santuario y le dije que sí a Jesucristo. Y ahí, en una iglesia en Vietnam, a millas de la calle donde mi trayecto había comenzado en medio de la guerra, la noche antes de que el mundo celebrara el nacimiento del Mesías, invité a Jesucristo a mi corazón. Cuando me desperté esa mañana de Navidad, experimenté el tipo de sanación que solo puede venir de Dios. Finalmente estaba en paz. Años después, Kim se casó y emigró a Canadá. Volvió a contactar al fotógrafo a quien le llama Tionic y hablan cada semana. Hoy, el propósito de Kim es sanar a otros a través del amor de Cristo. Notablemente, Kim finalmente perdonó a todos los que la habían lastimado. Se elevó por encima de sus cicatrices físicas y emocionales y abrazó la esperanza de la salvación a través del perdón. Entendió que a menos de que pudiera perdonar, no podría acercarse más a Cristo o atraer a otros a su redil. La pregunta es, ¿cuándo encontrará la paz? ¿Cuándo convertirá el cómo, qué, quién, dónde de su paz su prioridad? Mire cómo está orando, en qué está pensando, a quién está siguiendo, dónde viven sus pensamientos. Y cuando acepte esos pasos, deje que el Señor llene su corazón vencedor con su paz. Este es el versículo, que es mi oración al cerrar esta sesión. Y el mismo Señor de paz
os dé siempre paz en toda manera, según
Thank you.